diputado Rubén Giustiniani tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, este proyecto que lo presentamos en el mes de marzo, agradezco el tratamiento. La verdad que es un proyecto muy simple porque estos aumentos que se produjeron tanto del agua como de la electricidad en el primer bimestre del año resultan paradójicos por su magnitud y su momento ante un debate nacional que estamos viendo de lo que significan los aumentos tarifarios. Un debate nacional que se está produciendo en este momento y que, como recién en el tratamiento de otros proyectos se dijo, que produjo una crisis en el gobierno nacional. Es público el debate, la fractura que produjo y la renuncia de un ministro, producida fundamentalmente por el aumento de la electricidad. Pero lo paradójico también es que esto que ocupa largas horas en los medios de comunicación nacionales, en la televisión, en la radio, en los periódicos, analistas económicos de todas las tendencias, es un problema de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano rico bonaerense. De eso estamos hablando, de eso hablan cuando hablan de la cuestión energética en estos grandes medios nacionales, porque en nuestras provincias y en la provincia de Santa Fe ya nos dieron un tarifazo que en este caso que estamos planteando es el 30% para el primer bimestre que se produjo ganándole ampliamente a la inflación. Entonces, por eso estamos pidiendo que se evalúe, porque parecía que podía ser muy duro, de acuerdo a las consideraciones de algunos bloques mayoritarios de esta Cámara, que le digamos directamente que deje sin efecto el aumento del 20% y del 10% que se van a producir en octubre y en agosto. Parecía muy duro. Y tiene defensores, además de ustedes, evidentemente. Los servicios públicos, presidente, estamos hablando del agua, de la luz y del gas, son fundamentales en la marcha de dos aspectos de la economía. El primero, en el bolsillo de la gente, porque a los trabajadores, a los jubilados, que van siempre detrás de la inflación, en este primer bimestre ya perdieron con estos 30% de aumento de estos servicios públicos. Es decir, hay un deterioro del poder adquisitivo de salario y jubilaciones producto de cuando aumentan los servicios públicos de agua, de luz y de gas de manera desmedida. Esto lo hemos visto en los últimos años y por eso los debates han sido nacionales. Pero el segundo aspecto fundamental en la economía de un país es que cuando estos aumentos se dan por encima de la inflación, tiran la inflación más para arriba. Y entonces también, paradójicamente, si se dice que el problema fundamental de la economía del país es la inflación, ¿cómo se permite que los servicios públicos se den aumento por encima de la inflación? Entonces estamos planteando un tema que es central para la gente y para la economía. Y acá se ha dado una situación de cuestiones que lo hemos visto en el anterior gobierno nacional, donde en un momento se produjo un aumento de 2000% del gas, 2000% del gas, que produjo aquella audiencia histórica, donde todos concurrimos a esa audiencia histórica convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en donde la Corte, en aquel momento, producto de toda esa audiencia donde fueron ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, que expresaron el rechazo absoluto, que puso en crisis a los clubes, puso en crisis a muchos hogares, que no podían pagar esas tarifas, esos tarifazos dados de manera tan brutal como dio en ese momento el ministro Aranguren, y significó que hoy esté claro que las audiencias públicas son un aspecto fundamental en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque el servicio público es un servicio monopólico. Es un servicio monopólico, uno no puede elegir cuando abre la canilla de gas
a qué proveedor se le compra. Cuando uno puede elegir un par de zapatillas, ¿en qué tienda la compra? Si tiene para comprarla o no. Y si tiene para comprarla una marca que pueda tener acceso. Acá no tiene posibilidad. Por eso el marco regulatorio de un servicio público es clave y tiene 5 aspectos. Uno es la tarifa, que debe ser justa y razonable, porque si está por encima del ingreso de los salarios y está por encima de la inflación, deja de ser justa y deja de ser razonable. El segundo aspecto fundamental es este que estoy planteando, el de las audiencias públicas. ¿Sabe cuándo se hizo presidente de la audiencia pública del agua y de la electricidad? En la primera quincena de enero. Un viernes del 8 de enero. Y, por ejemplo, se dio la situación en donde los legisladores presentes, que siempre, históricamente, con el formato de las audiencias públicas a nivel nacional, tienen que hacer uso de la palabra y tienen por lo menos 10 minutos para expresarse, se le cortó el uso de la palabra. Esto es lo que pasó en esas 2 audiencias públicas vergonzosas que se hicieron en el mes de enero. Y que automáticamente el gobierno provincial tomó los pedidos de las 2 empresas de electricidad y de agua y le aplicó esos aumentos que en el caso del agua significan el 60%. 60% en el mes de enero. Un 30% que se aplicó de manera inmediata ganándole ampliamente a la inflación. Y el caso del agua es muy grave, porque el tercer aspecto que se plantea en los servicios públicos es el derecho de los usuarios. Y acá hay un derecho de los usuarios a la tarifa social, de quienes no tienen. Puede ser que en esta provincia, en donde sancionamos un código de agua, donde en su artículo primero dice que el agua es un derecho humano, que no haya tarifa social del agua. Puede ser que no esté en tratamiento en esta legislatura, que hace meses que presentamos este proyecto del año pasado, y que se envíe a 5 comisiones. Yo le pregunto, presidente, ¿cuál es el criterio de las comisiones? 5 comisiones. La tarifa de agua, la tarifa social de agua, obras públicas, promoción comunitaria, presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales. Marco regulatorio de los servicios públicos, 2 medias sanciones de la Cámara de Diputados, de esta Cámara de Diputados, que no fueron tratados como tantas leyes por el Senado, ¿no? Espero que esas reuniones que tienen algunos puedan hacer avanzar la aprobación de las leyes. Y espero que nos informen de qué pasa en esas reuniones. Marco regulatorio. Señor presidente, a obras públicas, a derecho y garantía, a presupuesto y hacienda y a asuntos constitucionales. ¿Sabe? 2 medias sanciones, el 4 de marzo del 2016 y el 3 de mayo del 2018. 2 medias sanciones. Y las envía, no sé cuál es el criterio, señor presidente, a 4 comisiones, cuando hay un acuerdo de toda esta Cámara de que las medias sanciones se envían solamente a asuntos constitucionales. Pero parece que hay criterios diferentes, depende de los bloques. Entonces, creo que estamos ante un problema central, porque el cuarto aspecto de un servicio público son los deberes de las empresas. Y los deberes de las empresas no se cumplen, porque no está esta ley y por eso se tira para adelante la sanción de un marco regulatorio. Cada audiencia pública se plantea el tema de los medidores. ¿Por qué no ponen los medidores? Y porque es más fácil y más caro para la gente que le cobren directamente con los metros cuadrados. Además de los robos de los medidores que se producen. Entonces, me parece que los deberes de las empresas son fundamentales cuando hablamos de derechos humanos, servicios públicos, como es el agua, como es el gas y como es la electricidad. Yo creo que este debate nacional que se está produciendo con el famoso gasoducto
Yo comparto algunas de las valoraciones que se hicieron, pero me parece que habría que profundizar un poco más cuando hablamos del interés nacional. Porque evidentemente que estamos hablando de vaca muerta, donde comprobamos cuando nos entregaron el contrato de YPF Chevron que existían empresas offshore radicadas en paraísos fiscales, donde el dinero que entraba como inversión, entre comillas, se iba por esos conductos a paraísos fiscales y en el país queda muy poco o prácticamente nada. Y entonces son el interés de las petroleras el que se impone, como muy bien se dijo antes, por encima del interés nacional de cuánta es el dinero que queda en la Argentina de todo eso que son nuestras riquezas naturales. Ni hablar de las consideraciones ambientales producidas por el fracking. Entonces, pero no me quiero ir del tema, no me quiero desviar del tema, aunque, como dijo alguien, todo tiene que ver con todo, y estamos hablando de cuestiones esenciales que hacen a la satisfacción de la gente. Por eso creo que aquí, como lo hicimos en aquellos momentos, de esos aumentos tarifarios desmedidos, que no solamente se daban a nivel nacional, sino que se contagiaban a todas las provincias, esa política nacional de aumento desmedido de las tarifas de los servicios públicos, y a la nuestra también. Entonces creo que tenemos que avanzar en la sanción de estas leyes necesarias, tarifa social, marco regulatorio de los servicios públicos. Hay una media sanción de la diputada Clara García de las audiencias públicas que tampoco avanza en el Senado. Y me parece fundamental que esto pueda ser posible. Hay un proyecto de ley presentado por el diputado Martínez, también referido a las tarifas para que sean justas y razonables y que estén perfectamente en relación con los aumentos que tienen los trabajadores y los jubilados y la inflación. Entonces estamos hablando de un lenguaje parecido todos, pero nos falta que lo llevemos concretamente a la práctica porque hay mucha gente que se va perjudicando y vemos que las boletas llegan y las boletas tienen aumentos muy importantes y muy por encima de los avances que tiene la economía respecto a la inflación. Muchas gracias.